Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Nyarlathotep, el caos reptante. Soy el último. Hablaré del vacío audiente. No recuerdo con claridad cuándo empezó, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A la agitación política y social de la época se sumaba el temor a un espantoso peligro físico, a un peligro tremendo y global, a un peligro que solo cabía atribuir a los fantasmas de la noche. Recuerdo que la gente andaba con la cara pálida y asustada, y murmuraba advertencias y presagios que nadie osaba repetir o admitir haber oído. Un sentimiento de monstruosa culpa reinaba en la tierra, y de los abismos interestelares llegaban frías corrientes que hacían estremecerse a los hombres en los parajes oscuros y solitarios. Y sobrevino un cambio demoníaco en la sucesión de las estaciones. El calor del otoño se prolongó de manera alarmante, y todos comprendieron que el control del mundo y quizá del universo había pasado de fuerzas o dioses conocidos a fuerzas o dioses que nadie conocía. Fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero pertenecía a la estirpe nativa y tenía los rasgos de un faraón. Los Fellahin se arrodillaron al verle, aunque no sabían por qué. Dijo que había despertado de las tinieblas de 27 siglos y que había oído mensajes de lugares que no eran de este planeta. Y Nyarlathotep recorrió los países de la civilización, cetrino, delgado, siniestro, sin parar de adquirir extraños instrumentos de vidrio y de metal que combinaba en otros más extraños. Hablaba de ciencias, de la electricidad, de la psicología, y hacía exhibiciones de poder de las que los espectadores salían mudos de asombro, aunque contribuían a difundir su fama. Con un estremecimiento se recomendaban unos a otros ver a Nyarlathotep, y allí donde él iba desaparecía el descanso, porque unos alaridos de pesadilla regaban las primeras horas de la madrugada.
Nunca antes había habido un problema público de esa naturaleza. Ahora los hombres de experiencia casi deseaban poder prohibir el sueño de madrugada, a fin de que los gritos de la ciudad turbasen menos la luna pálida y compasiva cuando espejeaba en las aguas verdes que discurrían bajo los puentes y recortaba ruinosos campanarios contra un cielo enfermo. Recuerdo cuando Nyarlathotep llegó a mi ciudad, la grande, la vieja, la terrible ciudad de crímenes sin números. Mi amigo me había hablado de él, del poder de fascinación y atracción de sus revelaciones, y ardían deseos de asomarme a sus grandes misterios. Mi amigo decía que eran más horribles y tremendos que mis más febriles lucubraciones, que lo que se proyectaba en una pantalla de la sala oscura auguraba cosas que nadie más que Nyarlathotep se atrevía a profetizar, y que en la explosión de sus destellos se sustraía a los hombres lo que jamás se les había sustraído, pero que sólo se veía en los ojos. Y oí comentar en voz baja que los que conocían a Nyarlathotep tenían visiones que los demás no veían. Fue en el otoño caluroso cuando, junto con una multitud inquieta, acudí una noche a ver a Nyarlathotep, en medio de la sofocante oscuridad. Subí por una escalera interminable hasta la sala abarrotada, y proyectadas sobre una pantalla, vi siluetas encapuchadas en medio de ruinas, y malignos rostros amarillos atisbando desde detrás de monumentos caídos. Y vi cómo el mundo luchaba contra las tinieblas, contra oleadas de destrucción que venían del espacio último, girando, batiendo, luchando alrededor de un sol cada vez más apagado, cada vez más frío. Entonces, sorprendentemente, empezaron a surgir chispas alrededor de las cabezas de los espectadores y a ponérseles los cabellos de punta, al tiempo que surgían unas sombras grotescas como no sabría describir y se acuclillaban sobre sus cabezas. Y cuando, más frío y científico que los demás, mascullé una tartamudeante protesta sobre impostura y electricidad estática, Nyarlathotep nos expulsó a todos por la escalera vertiginosa a las húmedas, sofocantes y desiertas calles en mitad de la noche. Grité que no me daba miedo, que nunca me asustaría, y los demás empezaron a gritar conmigo para desahogarse. Nos juramos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma y que aún estaba viva, y cuando las luces eléctricas empezaron a desvanecerse, maldijimos a la compañía una y otra vez y nos reímos de las caras tan raras que poníamos. Creo que notamos que algo descendía de la luna verdosa, porque cuando empezamos a depender de su luz, avanzamos en extrañas formaciones involuntarias y al parecer sabíamos nuestro destino aunque no nos atrevíamos a pensar en él. Una de las veces miramos el pavimento y vimos las losas sueltas y desplazadas por la hierba, con apenas unas vías de metal oxidado que mostraban por dónde habían circulado tranvías, y en otro momento vimos un tranvía solitario, sin ventanillas, deteriorado y casi caído de costado. Al mirar hacia el horizonte no vimos la tercera torre junto al río y observamos que la silueta de la segunda tenía mellada la parte superior. Entonces nos dividimos en dos columnas estrechas y cada una tomó una dirección distinta. Una desapareció por un estrecho callejón de la izquierda, dejando solo el eco de un gemido espantoso. La otra
entre risas de locura, enfiló por una entrada de metro invadida de maleza. Mi columna fue sorbida hacia campo abierto y poco después sentí un frío que no provenía del otoño caluroso, porque al salir al páramo oscuro vimos a nuestro alrededor el reflejo infernal de la luna en unas nieves malignas, en unas nieves inexplicables, no holladas, abiertas en una dirección, hasta donde había un abismo cuyas paredes relucientes lo hacían más tenebroso. La columna se iba volviendo más estrecha según avanzaba cansina y soñolienta hacia el abismo. Me fui rezagando porque el surco negro de la nieve, iluminada por una claridad verdosa, era terrible. Y me parecía oír el eco de inquietantes alaridos conforme desaparecían mis compañeros, pero la posibilidad de quedarme atrás era escasa. Como atraído por los que habían desaparecido delante, me desplazaba medio flotando entre gigantescas acumulaciones de nieve. Temblando, asustado, hasta que entré en el torbellino ciego de lo inimaginable. Desquiciadamente consciente, delirando de manera estúpida, como sólo los dioses que fueron podrían saberlo. Una sombra morbosa, sensible, retorciéndose en manos que no son manos, giraba ciegamente dejando atrás lívidas noches de pútrida creación. Cadáveres de mundos muertos ulcerados de ciudades, vientos de carroña que barren las pálidas estrellas amortiguando su parpadeo. Y más allá de esos mundos, vagan espectros de monstruosas construcciones, columnas de templos profanos que descansan sobre rocas innominadas bajo el espacio y se alzan vertiginosas hasta el vacío de más allá de las esferas de luz y de las tinieblas. Y traspasando ese cementerio rotante del universo, un batir apagado y enloquecedor de tambores, un delgado y monótono quejido de flautas blasfemas procedente de inconcebibles y oscuras cámaras exteriores al tiempo, detestables percusiones y tañidos a cuyos sones danzan torpes y absurdos los gigantescos y tenebrosos dioses últimos. Gárgolas ciegas, mudas, estúpidas, cuya alma es Nyarlathotep.